Hola a todos, mi nombre es Francisco García y me acompaña Tailex Espinetti. y juntos vamos a compartir un tema bien interesante, el duelo, definiciones, etapas, mitos, realidades acerca de él. Así es, y vamos a tener a un profesional en el área, un especialista. Él es director de la Coordinación del Apoyo Psicosocial y Salud Mental de la Cruz Roja, Alejandro Zárraga. Además de eso es enfermero y ya tiene varios años de experiencia en el área de la psiquiatría. Así que vamos a recibir a el director Alejandro Zárraga. ¡Síguenos! Ok, como les decía, hoy vamos a conversar acerca del tema del duelo y tenemos con nosotros a Alejandro Zárraga. Alejandro, bienvenido. Gracias por su invitación, de verdad. Para mí es una honra poder estar aquí y en nombre de la Cruz Roja estoy aquí para poder hablar sobre este tema del duelo y poder aclarar todas las dudas que podamos hablar. Tengo entendido que ha dado varias conferencias acerca del tema. Sí, es uno de los temas que nosotros a nivel de apoyo psicosocial manejamos principalmente porque es algo que el duelo es importante en el sentido de que todas las personas pasamos por eso y hay mucho desconocimiento sobre este tema. La palabra duelo tiene que ver con dolor. A nivel de la psicología tiene que ver con un dolor emocional. Sin embargo, no podemos definir la palabra duelo con una sola cosa. No podemos decir el duelo es dolor, sino es que el duelo es un conjunto de cosas. Porque aparte del dolor se ve la desesperanza, se ve la depresión, se ve muchas cosas y esto hace que sea entonces, que se pueda definir el duelo como un conjunto de acciones, pensamientos y estímulos que la persona va a reflejar al momento de sufrir una pérdida, ya sea familiar o de algo que estaba conectado emocionalmente con ese objeto. O sea, que el duelo es como una persona que tiene depresión. No necesariamente. Una persona en duelo puede pasar un momento de depresión, que es diferente. Ahora, no podemos hablar de duelo sin antes hablar lo que es una pérdida. Okay. Las pérdidas es necesario que las identifiquemos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es una pérdida? Una pérdida Es cuando viene un malandro y te roba algo. Te roba, te lo quita. Te lo quita. sí, o sea, entra entre los tipos de pérdidas, pero vean algo muy importante, que socialmente cuando una persona escucha la palabra pérdida, claro, tuviste una pérdida, lo primero que nos viene a la mente, muerte, una pérdida familiar. Se murió alguien. No, perdió un familiar, perdió a su mamá, perdió a su papá, pero realmente las pérdidas van a representar todo aquello a lo que nosotros vamos a estar conectados afectivamente. No solamente de una relación personal, de un familiar, sino también todo aquello a lo que nosotros tengamos un sentimiento reflejado hacia eso. O sea, imagínate que pudiéramos decir entonces que una pérdida es como que viene un desastre natural y te quita tu casa. Sí, ahí entra un tipo de pérdida, porque tenemos que aclarar esto. Hay varios tipos de pérdidas. Vamos a hablar primero de las pérdidas interpersonales, que es lo que comúnmente nosotros vemos al momento de que una persona pierde un familiar o pierde una relación, todas nuestras relaciones interpersonales. ¿Okay? Amigos, novia, esposo, amistades, sí, un divorcio, incluso relaciones de, por ejemplo, mi jefe, yo tenía una relación de amistad con mi jefe y de repente esa amistad se perdió y la persona sufre una pérdida. Y esa pérdida puede hacer que entre en un proceso de duelo. Ahí es importante hablar de lo siguiente, que es lo que comúnmente se ve, las dos cosas que comúnmente se ven en este tipo de pérdidas, que son las pérdidas de un familiar por muerte y las pérdidas de una relación personal, como por ejemplo un matrimonio. Ok, y si hablamos de eso, tú mencionaste ahorita que es como un proceso de duelo, o sea, un proceso. ¿Cuánto tiempo se estima que dura ese proceso? Bueno, actualmente los estudios psicológicos han definido que el tiempo va a depender de cada persona. No hay un tiempo definido. Sin embargo, sí hay, como decir, un factor de riesgo.
El factor de riesgo sería que si la persona dura más de un año en el proceso del duelo, ya se convierte en un duelo patológico, pero eso ya es otro tema. Otro tema. Y dijiste que había el tipo de pérdida interpersonal. ¿Cuáles son los otros tipos de pérdida? Ok, aparte de las interpersonales, estarían las pérdidas personales. Este tipo de pérdida es muy particular. A veces no lo tomamos en cuenta, pero principalmente cuando hablamos de las pérdidas personales, hablamos de la pérdida de salud. Cuando una persona pierde su salud. A nadie le gusta perder su salud. Claro. De hecho, uno es como decir, de los paradigmas o de las cosas que hay a nivel cultural y social, es que la persona cuando se enferma muy poco va al médico. Cuando dices eso, o sea, la persona entra en ese proceso de duelo cuando recibe un diagnóstico médico desalentador. Sí, por lo general. O pudiéramos decir también que cuando tiene un accidente y pierde algún miembro de su cuerpo. Sí, por lo general se habla de enfermedades crónicas como cáncer, como VIH-Sida, ese tipo de enfermedades, o cuando hay un desmembramiento de alguna parte de su cuerpo. Ahí las personas pasan por un proceso de duelo porque está perdiendo algo que es de él. ¿Me explico? Claro. Ahora, otro tipo de pérdida serían las pérdidas de bienes físicos. Entonces aquí vamos a hablar de algo que es lo que todo el mundo dice, que lo material se recupera, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Eso es lo que la gente te dice cuando tú pierdes Cuando algo. tú estás en ese dolor allí, perdiste tus cuestiones y entonces la gente, no, pero la vida es lo importante, Claro, lo material, perdiste tu carro, te lo robaron. Te lo robaron. ¿Y qué es lo que te dicen? lo material se recupera. Se recupera. Y resulta que la persona cuando tiene ese tipo de pérdida, porque yo les voy a poner en este contexto. Si yo trabajo y yo trabajo día y noche, yo digo un día, bueno, me quiero comprar una casa. Y yo trabajo duro por mi casa y compro mi casa y compro todo lo que tengo dentro de mi casa y me esfuerzo para tener todo lo que tengo. Y de un día para otro yo pierdo todo eso. O sea, es algo que va a impactar mi vida, Claro, va a crear una pérdida. definitivamente. Porque es algo que de pronto sí, es material, se va a recuperar. Puedo trabajar de nuevo para recuperarlo. Pero tenemos que ver el tiempo, el esfuerzo y todo lo que yo dediqué para obtener algo que era mío. Claro, Tiene se que pasar genera- un tiempo entonces para que se pueda como que sanar eso y luego reiniciar. Reiniciar de nuevo. Y ya por último tenemos las pérdidas evolutivas. Evolutivo. Es que este es un tipo de pérdida que no todos le prestan atención tampoco y que pasa mucho, que son esas pérdidas que van a ir a lo largo de todo el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, cuando un niño pasa de la etapa de la infancia o de primaria a una etapa de adolescente, pasa a secundaria. Yo lo puedo definir fácilmente o lo puedo dar un ejemplo. Cuando un niño pasa de sexto grado a primer año, en sexto grado tiene una sola maestra y tiene todas las materias que ve y lo evalúan de una forma diferente. Pero cuando llega a ese evento de primer año que ve 10, 11 materias y cada materia tiene un profesor diferente y ya no es el mismo uniforme, ya no es el mismo rato, ya no son tus mismos compañeros, por ejemplo, ya empiezan a hablar de otras cosas. Ya el niño se ve en ese proceso de pérdida. Pues. Yo quería preguntarte el tema de las mudanzas. ¿En qué tipo de pérdida la podemos catalogar? En este tipo de pérdida evolutiva. Porque yo me mudé mucho, bastante. Una casa, en otra casa, en otra casa, y estar conversando eso y tuve que como que aprender a conocer nuevas personas prácticamente de año a año. Sí, y eso, vea, eso ahí, Eso quiere decir que usted entró en un proceso de duelo, o sea, varios duelos. sí, no varios, sino un solo proceso. En cada mudanza, un solo proceso. Claro, si usted se mudó 5, 6, 7 Como veces, 7 veces. entonces ahí sí, cada mudanza representa un duelo, porque entonces imagínese, yo me imagino que usted cuando llegaba a un lugar, ya usted, o que pasaba el proceso del duelo, usted lo superaba, por decirlo así, y se adaptaba. Y de repente, ¡pah! Otra vez la mudanza. mudanza. Entonces volvía a O sea, repetir el mismo duelo ciclo. viene a representar un desprendimiento, básicamente. Yo también tengo una pregunta personal, como el ingeniero que la hizo aquí, porque yo también tuve una pérdida, creo que entra dentro de la clasificación personal, y normalmente los médicos aconsejan o recomiendan que el duelo de este tipo de pérdida se viva a través de un proceso de 6 meses. Y realmente a mí
pues se me hizo sencillo vivirlo, por decirlo de alguna manera, y de superarlo ya como a los 2 meses. O sea, a los 2 meses ya dejó de doler. ¿Eso es síntoma de que lo superaste o realmente hay como unos parámetros que te indican que ya terminaste ese proceso? No, eso sí puede ser un reflejo de que sí, ya lo aceptaste, pasaste el proceso del duelo, porque yo sé que tú has avanzado, como yo sé que tú has avanzado y yo sé que eso es algo que no ha frenado lo que tú quieres hacer en esta vida, yo sé que ya ahí hay un proceso de duelo superado. Si ustedes no pasan un proceso de duelo, yo creo que ni siquiera pudieran hablar tranquilamente de ese proceso. Así como es necesario pasar ese proceso. Sí, bueno, lo interesante de poder compartir este tema es que después de nuestra vida post pandemia, toda persona perdió un ser querido o alguien perdió algo, un empleo se mudó, sí. O por ejemplo el proceso en Venezuela de la gente que se ha ido y se ha desprendido de su familia es un proceso fuerte que han tenido que manejar acerca del duelo. Pero nosotros queremos que tú, además de decirnos exactamente espectacular lo que dijiste de estos tipos de pérdidas, ¿no? Que hablaste de la interpersonal, la intrapersonal o personal, ¿no? Las de lo material y lo evolutivo. Son esos tipos de pérdidas que pueden hacer que una persona entre en un proceso de duelo. Nosotros hemos escuchado que existen mitos acerca del duelo y que también existen etapas o fases o etapas que se hablan acerca del duelo. No quisiera que la definan en este momento porque ya el tiempo se nos acaba, pero sí que tú puedas, si es posible, mencionar esas etapas por las que pasa una persona que entre en duelo para que en otro video lo podamos definir mejor. Ok, perfecto. Rápidamente, yo personalmente estas etapas se le conocen como fases del duelo, principalmente por Elizabeth Kubler, que es la psicóloga que lleva toda esta teoría. Yo personalmente me gusta llamarlo proceso, no sé si se dieron cuenta, porque para mí el duelo son esta serie de etapas que la persona va a pasar hasta llegar a un resultado. Son 5. Primero la negación, después la ira o enojo, la negociación o pacto, la depresión, que es la etapa que para mí es la más importante, y por último la aceptación. Esa es la última etapa, que ya cuando la persona llega a esta etapa ya ha pasado el proceso del duelo. Bueno, mi gente, como ya saben, estamos conversando acerca del duelo, las definiciones, el tema de las pérdidas, los mitos. Y tenemos aquí a Alejandro con nosotros que nos está conversando de esto de una manera espectacular. Así es, y bueno, dentro de los mitos que estuvimos conversando antes de reunirnos con Alejandro, hay muchos interesantes que yo también les invito para que puedan ver nuestro próximo capítulo porque va a estar muy bueno. Como por ejemplo, los hombres lloran. Los hombres lloran. No respondan en el próximo video. Sí, de todas maneras, también si tienen algún tipo de pregunta que quieren hacerle a Alejandro, pueden colocarnos en los comentarios, que en los próximos videos vamos a estar conversando acerca de ello. Así es. Acompáñanos y no te pierdas nuestro próximo capítulo. Y recuerda, aquí nos educamos, edificamos y aprendemos en Sin Camisa de Fuerza.